Capítulo 7. Nuevos panoramas espirituales en los inicios de la Edad Moderna. El siglo XVI puede ser considerado con justicia uno de los más importantes en la historia de la espiritualidad, por el número y calidad de sus santos y maestros espirituales, por la profundidad y altura de su doctrina, por su influjo en la piedad cristiana hasta nuestros días, por la importancia de las nuevas fundaciones e iniciativas surgidas entonces, etc. Dedicaremos 2 capítulos a este siglo. En el primero comenzamos por el acontecimiento más crítico, la Reforma Protestante, decisiva también en la historia de la espiritualidad como en toda la vida de la Iglesia. Seguimos con una corriente espiritual muy interesante aunque no diera todo el fruto deseado, el humanismo cristiano. Después repasaremos las grandes figuras e iniciativas que surgieron en una de las zonas más dinámicas de la Iglesia entonces, la península italiana, para acabar con los inicios del llamado siglo de oro español, a cuya parte central y culminante dedicaremos el siguiente capítulo. Al hilo de estos temas iremos mostrando también cómo influyen las nuevas enseñanzas e iniciativas apostólicas en la vida espiritual del común de los cristianos, bien reforzando y enriqueciendo los aspectos heredados de la Edad Media, bien abriendo nuevas y fructíferas perspectivas en la vida general de la Iglesia. 1. El protestantismo y su concepción de la ascesis y la piedad cristianas. No es este el lugar para detenernos en la historia del protestantismo, su contexto eclesial, teológico, sociológico, político, etc., sino para resumir los principales cambios que supuso en la concepción de la vida espiritual cristiana, distanciándose de la doctrina católica. Nos limitaremos, además, a los rasgos más comunes y frecuentes entre los primeros reformadores. También en este terreno existen diferencias entre Lutero y Calvino, sin ir más lejos, pero las limitaciones de este trabajo introductorio nos impiden entrar en esos detalles. La enseñanza espiritual de los primeros maestros protestantes se apoya directamente en 2 de sus principios doctrinales básicos bien conocidos, su concepción del hombre corrompido en lo más íntimo por el pecado, y la justificación por la sola fe, una fe entendida, además, como fiducial, como mera confianza en Dios y su poder salvador. De aquí se extraen inmediatamente importantes consecuencias espirituales. En primer lugar, la ascética pierde buena parte de su sentido y utilidad. La lucha por adquirir las virtudes y desterrar los vicios puede servir, como mucho, de disposición para la aceptación del perdón divino y afianzamiento de la fe en él, pero no tiene un verdadero valor en sí misma para el progreso interior y la santidad personal. Análogamente, la oración se reduce prácticamente a manifestación, afianzamiento o excitación de la fe en Dios y en su salvación, perdiendo buena parte de su sentido clásico de intimidad de amor con el Señor y de progresivo crecimiento en esa intimidad, rasgos que fueron, en cambio, por contraste, los más desarrollados en la mística católica de este siglo. La espiritualidad protestante tiende, pues, a la pasividad y el quietismo interior, y a un moralismo exterior poco vivificado espiritualmente. Resulta significativo que las tendencias más espirituales, que surgieron pronto en el seno del protestantismo, para intentar recuperar algunas de estas importantes pérdidas, suelen calificarse como pietistas. En efecto, esas tendencias buscaron dar un mayor contenido piadoso a las prácticas cristianas, pero difícilmente será un contenido profundo y bien arraigado, pues las raíces doctrinales de fondo lo seguirán condicionando fuertemente. La pérdida de buena parte del elemento sacramental cristiano afectó también directamente a ese empobrecimiento de la espiritualidad. Lo mismo sucede con la radical reducción del papel de María Santísima en la vida cristiana, y la práctica desaparición del culto a los santos. Todos estos aspectos afectan tanto al núcleo mismo de la espiritualidad como a numerosas manifestaciones prácticas de piedad muy arraigadas en la tradición cristiana, como hemos visto. Otra pérdida de graves consecuencias es la de la vida religiosa. Solo en alguna iglesia protestante hay algún tipo de vida consagrada similar a la católica. En los inicios, además, hubo una clara tendencia a achacar buena parte de los males de la Iglesia a las grandes órdenes clásicas, junto a la jerarquía romana. Solo en las últimas décadas el movimiento ecuménico ha conseguido superar en parte esas barreras, y a veces con iniciativas precisamente provenientes de la vida consagrada, junto a otras de los nuevos movimientos, etc. Esta pérdida no solo afecta al enorme valor espiritual que tienen las distintas formas de vida consagrada en sí mismas, testimonio, oración, labor apostólica, etc., sino a la riqueza doctrinal espiritual acumulada durante siglos por todos los grandes santos y maestros que hemos visto,
buena parte de la cual fue rechazada directamente o se fue olvidando entre los protestantes. A eso se añadió toda la riqueza de los nuevos maestros, fundaciones, etc., del siglo XVI y siguientes, que ya no atravesó apenas las barreras creadas por el cisma. Por otra parte, como consecuencia del rápido triunfo de la Reforma protestante en la mayor parte de Alemania, en los países nórdicos, en Gran Bretaña, etc., la geografía de la espiritualidad católica quedó muy reducida en Europa, mundialmente creció, en cambio, de forma espectacular ya en este siglo, con la evangelización de América y buena parte de Asia. Aunque siguió habiendo católicos en muchos de esos lugares, apenas se hizo sentir su vida ni su doctrina durante un largo periodo. La recuperación será lenta, en Alemania e Inglaterra, en particular, solo en el siglo XIX encontraremos una producción espiritual escrita reseñable o iniciativas apostólicas realmente influyentes. En Francia, por su parte, el colapso espiritual, acentuado por las guerras de religión, duró prácticamente todo el siglo que nos ocupa. De todas formas, el notable resurgimiento del catolicismo francés en los albores del siglo XVII, puso a esta nación a la cabeza de la vida espiritual cristiana durante varias generaciones, como veremos en las penínsulas ibérica e italiana, más Polonia, Irlanda y alguna otra región europea, se produjo, en cambio tanto por el influjo directo de la Iglesia, como por cuestiones políticas y sociales, una fuerte reacción antiprotestante, impidiendo prácticamente su entrada por debajo de los Alpes y los Pirineos. Esto contribuyó, junto a otros numerosos factores, a ese impresionante florecimiento de espiritualidad católica que enseguida tendremos ocasión de presentar. 2. El humanismo cristiano. El fenómeno cultural del Renacimiento y del humanismo, propio de la época que nos ocupa, aunque en algunos representantes aparecía como marginal al cristianismo, no era pagano en sí mismo. No hay que olvidar, por ejemplo, el mecenazgo de los papas renacentistas, o los temas religiosos que inspiran las grandes obras artísticas, junto a otras de inspiración greco-romana. Más aún, en bastantes artistas e intelectuales de la época existe una intención explícita de aunar las nuevas tendencias humanistas con toda la tradición cristiana, equilibrando, por decirlo así, el mayor teocentrismo medieval con la revalorización antropológica que proporciona la cultura renacentista. Estas tendencias afectaron también, en mayor o menor grado, a casi todas las manifestaciones importantes de la espiritualidad cristiana del siglo XVI, y continuaron apareciendo con frecuencia en los siglos siguientes. Pero, más específicamente, en las historias de la espiritualidad se suele utilizar la expresión humanismo cristiano para designar a un grupo de intelectuales de gran talla que, en la primera mitad del siglo, hicieron de este objetivo el centro de su preocupación personal y de su magisterio espiritual. En esta corriente influyó también un sincero deseo de superar algunas de las deficiencias y crisis bajomedievales, en ocasiones las mismas que provocaron el cisma protestante, pero con propuestas de solución distintas en el fondo y en la forma. De hecho, no faltaron enfrentamientos intelectuales expresos entre estos humanistas católicos y los maestros protestantes, sobre temas tan importantes como el concepto de libertad. Pero las sugerentes y prometedoras ideas sobre la vida espiritual propuestas por los humanistas no acabaron de influir en serio en el común de los cristianos, por varios motivos. Por una parte, se mantuvieron a un nivel demasiado elitista y academicista, de difícil acceso a la mayoría de los fieles. Por otra, faltó algo esencial cuando de enseñanza espiritual se trata: ejemplaridad personal. Con la honrosa y excelsa excepción de Santo Tomás Moro, no encarnaron de verdad, con santidad de vida y gancho apostólico, lo que predicaban. De esta forma, a sus teorías les falta alma, aunque sepan meter el dedo en la llaga de los problemas, abran nuevas perspectivas sugerentes y sean doctrinas profundas y bien elaboradas. De todas formas, el ideal humanista, como hemos apuntado ya, fue resurgiendo aquí y allá, de forma creciente e imparable, en lo mejor de la espiritualidad cristiana, y se apreció pronto en muchos logros concretos, como en la mayor difusión de la Sagrada Escritura entre el pueblo, la recuperación de muchos tesoros patrísticos, una revalorización de la religiosidad interior frente a prácticas exteriores demasiado formalistas y de pobre contenido, un progresivo acercamiento de la vida espiritual a las realidades humanas en cuanto tales, etc. La figura más representativa y emblemática de todo lo que acabamos de decir es, sin duda, Erasmo de Rotterdam, 1464 a 1536. Sus obras escritas principales para nuestro tema,
aunque hay un enfoque religioso espiritual claro en toda su producción, son el manual del caballero cristiano, el elogio de la locura, modo de rezar a Dios, comentarios a los Salmos y al Nuevo Testamento, etc. Erasmo es, en primer lugar, excesivamente duro en sus críticas a los religiosos y a la autoridad eclesiástica, aunque tenga razón en algunos de los errores o abusos que detecta, que tiende injustamente a generalizar. Como respuesta a los defectos que critica, propugna un cristianismo vivido más directamente de las fuentes, al que denomina Philosophia Christi. Compara la vida cristiana con un combate contra el mundo, el demonio y las pasiones, utilizando las armas de la oración y la ciencia. Es, sobre todo, una lucha contra uno mismo, que exige un buen autoconocimiento. Para todo ello, ve muy importante la reforma de la teología y de la predicación. Propone, a su vez, una vuelta a la piedad interior, que incluye una crítica al excesivo formalismo religioso que contempla a su alrededor, es decir, más unión interior con Jesucristo y menos prácticas cultuales, que considera, en muchos casos, insulsas e ineficaces para la santificación personal, peregrinaciones, culto a las reliquias, indulgencias, etc. son objeto particular de sus críticas. Insiste en un mejor conocimiento de la palabra de Dios en sus fuentes. Concibe la palabra de Dios escrita como el alimento espiritual principal, pero en su sentido más estricto, tal como está en la Sagrada Escritura, no como la presentan los escolásticos u otros autores. Ve a los humanistas como los liberadores de la palabra de Dios de la esclavitud, de las filosofías, de cuestiones intrascendentes, etc. Busca así una teología práctica, que sea fuente de vida más que de conocimiento, ese es el sentido de la revelación, según Erasmo. Muestra una clara aversión a aplicar la razón y la filosofía a la revelación, solo cabe un uso de la ciencia como crítica filológica, histórica, etc. Personalmente tradujo, sobre todo, el Nuevo Testamento, utilizando el original griego, lo llamó Novum Organum, es una de las primeras ediciones críticas de la Biblia, junto a la Políglota Complutense, promovida por el cardenal Cisneros en Alcalá, que fue más completa y tuvo más éxito. Erasmo no olvida el uso de los padres y comentadores clásicos de la escritura, pero es un uso relativo, preconiza una libertad casi absoluta de interpretación. Pone un único límite, las definiciones dogmáticas. Es lo que le distancia de Lutero, pero, acercándose ahora a él, considera que el fiel que lee la Biblia recibe una inspiración individual del Espíritu Santo, que le orienta en una línea muy personal, interior y subjetiva, la más importante para él. De hecho, aunque existen buenas biografías, faltan estudios teológico-espirituales más detenidos sobre estas cuestiones, que puedan dar luz sobre una de las personalidades cristianas más características, a mi juicio, de los tiempos modernos. Su doctrina espiritual tiende, pues, al subjetivismo y al individualismo, es decir, en lo que podría haber sido su principal contribución, se encuentra también su mayor peligro. Le faltó el equilibrio de los grandes maestros contemporáneos suyos. Equilibrio que sí encontramos, sin ir más lejos, en su amigo Santo Tomás Moro, 1478 a 1535. En efecto, este ejemplar esposo y padre de familia, prestigioso abogado y político, que alcanzó la máxima responsabilidad de Lord Canciller de Inglaterra, supo hacer realidad en su vida el ideal del humanista cristiano, con una santidad que podemos considerar genuinamente laical, adelantándose así, en gran medida, a su tiempo. El martirio que sufrió al no transigir con las veleidades inmorales y cismáticas del rey fue la coronación de un heroísmo vivido en todas las circunstancias familiares, sociales y políticas de su vida. Sin embargo, su ejemplar figura, fuertemente revalorizada en nuestros días, quedó en su momento eclipsada y aislada. En primer lugar, debido a la casi total desaparición del catolicismo inglés, lo que impidió que su estela se prolongase. Pero también porque, al revés que Erasmo y otros, apenas se refleja en sus obras escritas la forma de vida que tan ejemplarmente vivió. En efecto, su obra más importante, La Utopía, que inaugura un género literario de gran trascendencia, apenas tiene consideraciones o aplicaciones espirituales. Mientras, su precioso comentario a la agonía de Cristo y sus conmovedoras cartas desde la torre muestran muy bien la gran calidad sobrenatural de su alma, y un profundo sentido cristiano del dolor y de la muerte, pero apenas desarrollan su concepción del humanismo cristiano. Hemos de acudir, entonces,
a su vida y su ejemplo para comprender el alcance de esta corriente y sus principales aportaciones. 3 nuevas iniciativas para la vida espiritual en Italia. En los capítulos anteriores hemos visto que un buen número de fundaciones, iniciativas y maestros importantes de la vida espiritual tuvieron como patria alguno de los diversos estados de la península italiana. El tránsito de la Edad Media a la moderna siguió manteniendo esa tendencia, incluso incrementada, sobre todo en los aspectos más prácticos, predicación, atención de pobres y enfermos, enseñanza, etc. Además del impulso interior de la santidad de muchas almas, ese importante despliegue apostólico tuvo mucho que ver también con la promoción realizada por los papas y la jerarquía, cada vez con figuras de más relieve, y con la eclosión cultural, artística y científica del Renacimiento, que tuvo precisamente a Italia como pionera y líder indiscutible. Una nueva santa con el nombre de Catalina, Santa Catalina de Génova, 1447 a 1510, inició la serie de las grandes figuras de la espiritualidad italiana del siglo. Casada en un matrimonio de conveniencia, Catalina llevó durante un tiempo una vida más bien mundana, hasta una profunda conversión, 1473. A partir de entonces se dedicó con gran heroísmo a todo tipo de obras de misericordia. Pronto empezó a reunir a algunos discípulos, que formaron el germen de las llamadas Compañías del Divino Amore, que se extendieron por diversas ciudades italianas socorriendo a los más necesitados, muchos en aquellos años, como consecuencia de varias severas epidemias de peste y de frecuentes y sangrientas guerras. En la Compañía de Génova desempeñó un papel principal Etari Barnasa, y en la de Roma, San Cayetano, del que hablaremos enseguida. La santa genovesa ejerció un notable influjo con toda esa actividad, pero también con sus escritos, Diálogos entre el alma y el cuerpo, Tratado del Purgatorio y Diálogo del Amor Divino. Junto a ella, en estos primeros decenios del siglo, destacaron como escritores y directores de almas el dominico Juan Bautista Crema, K146011534, autor de Modo de adquirir devoción y conservarla, Conocimiento y victoria sobre sí mismo, Espejo interior, etc., y su discípulo Serafín de Fermo, canónigo regular lateranense, 1496 a 1540, que escribió tratados sobre la oración mental, dificultades en la oración, etc. Ambos acentúan los aspectos más ascéticos de la vida espiritual, insisten en la necesidad de la lucha contra uno mismo y los enemigos del alma, las armas necesarias para esa lucha, etc., ideas que seguirán caracterizando buena parte de la espiritualidad italiana de esta época. Además, en el ambiente espiritual creado por estos primeros autores e iniciativas apostólicas, el siglo XVI vio florecer en Italia una serie de nuevas familias religiosas con algunas características diversas a monjes y mendicantes, aunque siempre bajo el tronco común de los consejos evangélicos. Las nuevas fundaciones se caracterizaron, en efecto, por una mayor preocupación y actividad pastoral y apostólica, dirigida a la formación del clero, las obras de caridad, la predicación, la enseñanza, las misiones o la reconversión de los protestantes. Podrían incluirse también aquí, pues aunque San Ignacio es español, y se puede decir que la Compañía de Jesús se inició en París, su organización como orden religiosa tuvo de hecho lugar en Italia, y el influjo de todo el contexto del que hablamos aquí fue, sin duda, importante en el estilo espiritual y apostólico de los jesuitas. Esto llevó a una organización más ágil y flexible, con un régimen más centralizado y mayor movilidad incluso que los mendicantes. El oficio divino pasó a ser rezado habitualmente de forma privada, y el conjunto de las prácticas de piedad empezó a tener un carácter más libre y personal, adaptado a la diversidad de tareas apostólicas. También otros aspectos clásicos de la vida religiosa adquirieron un acento más interior y personal, como la pobreza y la mortificación. Podemos decir, por tanto, que la vida religiosa dio en este siglo un nuevo paso de acercamiento al mundo, en la línea ya iniciada por los mendicantes. Fruto de ese acercamiento fue un mayor influjo apostólico directo y externo, el influjo de las órdenes contemplativas, siendo más interior, es difícil de cuantificar, pero no menos importante, en el común de los cristianos y en el ambiente social, aunque la santificación de los miembros de esas órdenes seguía siendo la propia de la vida consagrada. La mayoría de estas nuevas fundaciones se agrupan bajo el nombre de clérigos regulares. La más importante son los jesuitas, de los que hablaremos en el capítulo siguiente 3. Junto a ellos hay que mencionar a los teatinos, que de hecho dan nombre a todo el grupo, pues su designación oficial es clérigos regulares,
fundados por San Cayetano de Tiene, 1480 a 1547, los Barnabitas, clérigos regulares de San Pablo, de San Antonio María Zacaría, 1502 a 1539, y los Somascos, fundados por San Jerónimo Emiliani, 1481 a 1537. Avanzado el siglo, surgieron nuevas fundaciones del mismo tipo, los Oblatos, Congregación de Oblatos de San Ambrosio, de San Carlos Borromeo, cardenal y arzobispo de Milán, 1538 a 1584, los Clérigos de la Madre de Dios, de San Juan Liana Ardi, K1541-1609, y los Hermanos de la Buena Muerte, Orden de los Ministros de los Enfermos, fundados por San Camilo de Lelis, 1550 a 1614. Todos estos santos fundadores, por lo demás, fueron sacerdotes de gran prestigio, maestros y directores de muchas almas de toda condición, y de gran influjo en la vida de la Iglesia y la sociedad de la época. San Carlos Borromeo, en particular, fue un magnífico modelo de obispo santo, pastor volcado en el bien de los fieles a él confiados, paradigma del espíritu reformista surgido en torno al Concilio de Trento. Las nuevas tendencias de la vida religiosa alcanzaron también en esta época a las mujeres, aunque con mayores dificultades de arraigo. En efecto, la idea de una religiosa no recluida en el claustro, dedicada a las obras de caridad, a la enseñanza o a las misiones, todavía necesitará cierto tiempo para recibir todas las aprobaciones y bendiciones, y cobrar así impulso. Por eso, Santa Ángela de Merici, 1474 a 1540, y sus Ursulinas, Compañía de las Vírgenes de Santa Úrsula, dedicadas a la atención y enseñanza de chicas jóvenes de los estratos más marginales de la sociedad, debieron sufrir mucho antes de encontrar su lugar definitivo en la Iglesia, pero abrieron camino a uno de los fenómenos más florecientes de la vida de la Iglesia moderna y contemporánea, las congregaciones religiosas femeninas de vida activa, que no han cesado de crecer desde entonces. 4 figuras de la espiritualidad italiana en torno al Concilio de Trento. Conforme avanza el siglo, junto a los fundadores ya mencionados vamos encontrando nuevas figuras e iniciativas de gran influjo en Italia y en el conjunto de la Iglesia. El más popular de todos los santos italianos de la época es, sin duda, San Felipe Neri, 1515 a 1595. Nació en Florencia, hijo de un notario. A los 20 años se trasladó a Roma, donde estudió filosofía y teología y conoció, entre otros personajes influyentes, a San Ignacio de Loyola y los primeros jesuitas. Respondiendo a sus crecientes inquietudes apostólicas se inscribió en la Compañía de Santiago, una de esas abundantes iniciativas dedicadas a obras de caridad, hasta que se ordenó sacerdote, con 35 años. Su fama como confesor, director espiritual, maestro y predicador creció con gran rapidez. Su influjo llegó pronto a los más diversos estratos de la sociedad romana, y sus variadas iniciativas alcanzaron gran difusión y popularidad, como la tradicional peregrinación por las basílicas mayores y menores romanas. Con un grupo de sus dirigidos empezó a organizar el oratorio como lugar de encuentro cotidiano de hombres y jóvenes, para leer y comentar la Sagrada Escritura y algunos libros espirituales, para la oración, y para organizar la atención a enfermos y otras obras de caridad. De hecho había 2 oratorios, el pequeño y el grande, formados, respectivamente, por los más adictos y por reuniones más generales. En vida de San Felipe se llegó a una primera aprobación canónica de la vida en común de un grupo de clérigos, con el tiempo surgieron de ese núcleo las congregaciones de clérigos seculares del oratorio, que tomaron la forma de sociedades de vida común sin votos, hoy denominadas sociedades de vida apostólica, instituciones no formalmente religiosas, pero sí asimiladas a la vida religiosa. Es decir, la iniciativa de San Felipe Neri puede considerarse un nuevo paso en ese acercamiento al mundo de la vida consagrada del que venimos hablando, sobre todo en lo relativo a la espiritualidad sacerdotal. Los oratorianos realizan de forma privada los 3 votos religiosos, y se inspiran en la espiritualidad de los consejos evangélicos, pero se acercan en muchas manifestaciones prácticas a las más modernas asociaciones sacerdotales, ya plenamente seculares. Por escrito, la doctrina de San Felipe está recogida, sobre todo, en los dichos memorables y en sus cartas. Es decir, no escribió verdaderos tratados de espiritualidad, pero sí nos ha dejado una enseñanza vital y práctica. 2 temas muy queridos a San Felipe son el amor y la alegría. Su talante personal, que ejercía un enorme atractivo en los que le conocían,
está detrás de esas características de su espiritualidad. Su influjo será ampliado inmediatamente por el oratorio francés, y resurgirá con fuerza en el siglo XIX, a través de figuras sacerdotales como San Juan Bosco o el cardenal Newman. En efecto, el estilo sacerdotal propio del oratorio filipino ha sido muy fructífero en la vida de la Iglesia hasta nuestros días. La importante serie de escritoras místicas mendicantes italianas de la Edad Media tiene también ilustres continuadoras en esta época. Destaquemos dos de ellas: Santa Catalina de Ricci, dominica, 1522-2590, quinta santa de este nombre que encontramos en poco tiempo, sigue de cerca los pasos de su gran homónima de Siena. Conservamos dos importantes colecciones de éxtasis y cartas suyas, y Santa María Magdalena de Pasi, 1566 a 1607, carmelita calzada. Todavía no había llegado la reforma teresiana a Italia, que también recibió un fuerte influjo de la doctora sienense, y cuyas experiencias místicas también están recogidas bajo el nombre de éxtasis. El tradicional apostolado, editorial, de los Cartujos tuvo un insigne representante en esta época en Lorenzo Surio, 1522 a 1578, autor de diversas traducciones latinas de los místicos alemanes y flamencos, y también de algunas vidas de santos. Lorenzo Scupoli, 1530 a 1610, teatino, es el autor de El combate espiritual, uno de los libros más representativos e influyentes de esta época. Refleja perfectamente la corriente más ascética de la espiritualidad del XVI, aunque el acento está siempre puesto en lo interior, buscando más el amor de Dios que la eficacia externa. En esta obra aparecen, muy bien presentados, todos los grandes temas clásicos de la ascética cristiana. Aunque no hemos hablado todavía de los jesuitas, pero por mantener el criterio geográfico que estamos siguiendo en esta parte, incluyo aquí a dos santos de la Compañía de Jesús, muy conocidos e influyentes, aunque por motivos bien diversos: el cardenal San Roberto Bellarmino, 1542 a 1621, doctor de la Iglesia, prelado de gran personalidad e influjo en esos años, figura representativa de la llamada Contrarreforma tridentina y excelente autor espiritual, como demuestran sus tratados Su vida del alma, A Dios por la escala de las criaturas, La eterna felicidad de los santos, Las 7 palabras de Cristo en la cruz, etc., y San Luis Gonzaga, 1568 a 1591, modelo de precocidad en la santidad, propuesto insistentemente en los siglos siguientes como ejemplo para los jóvenes. Finalmente, la reforma franciscana de los capuchinos, a la que ya hicimos referencia, muy popular y difundida en Italia, tuvo enseguida una figura de gran alcance: San Lorenzo de Brindisi, 1559 a 1619, declarado doctor de la Iglesia por Juan XXIII, debido sobre todo a su profunda y práctica colección de sermones. 5. Los orígenes del siglo de oro español. Siguiendo el orden geográfico anunciado, llega el momento de pasar a la península ibérica y encontrarnos con el justamente llamado siglo de oro. Como siempre que se trata de santidad y espiritualidad, la explicación última de ese florecimiento hay que buscarla en la gracia de Dios y en la generosa correspondencia de muchos hombres y mujeres santos, pero, al mismo tiempo, se pueden individuar algunas circunstancias históricas más tangibles, que, cuando menos, contribuyeron a ese florecimiento. Durante la Edad Media, los diversos reinos cristianos ibéricos, embarcados en la larga reconquista, recibieron el influjo de todas las grandes corrientes espirituales, sobre todo monásticas y mendicantes, pero apenas contribuyeron con algunas figuras de renombre. Sin embargo, la asimilación de toda esa rica espiritualidad fue profunda y, cuando las circunstancias externas fueron más favorables, como consecuencia de la paz y la unidad políticas alcanzadas a finales del siglo XV, los frutos madurados durante largo tiempo salieron a la luz con especial fuerza. Desde un punto de vista político, los reyes católicos, con el cardenal Cisneros, Carlos I y Felipe II desempeñaron un papel decisivo en el florecimiento religioso español. A pesar de determinados defectos y errores, demasiado aireados interesadamente en algunos ámbitos, por no hablar de auténticas falsedades y calumnias, en otros casos, fueron monarcas profundamente cristianos, piadosos, con gran celo apostólico y misionero, eficaces al fomentar las necesarias reformas religiosas, la ejemplaridad del clero, las sanas costumbres del pueblo, la piedad popular, etc. Su intervencionismo en cuestiones religiosas, aunque pueda ser discutible desde nuestra perspectiva contemporánea,
o resultara contraproducente en algún caso concreto, resultó providencial para la actividad de los grandes santos, fundadores y maestros de la época, para la vida espiritual de los españoles, y para la gran tarea de la evangelización americana y asiática. Desde luego, rasgos parecidos son reseñables en los monarcas portugueses, aunque precisamente durante los años más florecientes del siglo toda la península estuvo unificada bajo Felipe II. Así, si no se afirma expresamente lo contrario en algún momento, desde el punto de vista de la historia de la espiritualidad consideraremos la península ibérica como una unidad. Desde finales del siglo XV encontramos, pues, un ambiente espiritual, reformador, apostólico y misionero pujante y emprendedor, las numerosas reformas religiosas primero entre los monjes, después entre los mendicantes, las nuevas órdenes, los inicios de una verdadera preocupación por la formación y la santificación de todo tipo de cristianos, la evangelización de las nuevas tierras, etc., fueron otros tantos reflejos de ese ambiente, que se escalonaron y crecieron década tras década, hasta culminar prácticamente con el siglo. En particular, como iremos comprobando, existió una estrecha relación entre reformas religiosas o nuevas fundaciones y doctrina espiritual. En la mayoría de los casos, los mismos reformadores fueron los mejores escritores y las personas de más prestigio personal, y si no, los escritores más profundos surgieron, al menos, en el seno de esas reformas. Por otra parte, existió también una estrecha relación entre la doctrina espiritual y las fundaciones peninsulares y la evangelización de las Indias. En este caso, no coinciden las personas, ninguno de los grandes maestros y fundadores que veremos embarcó hacia las Indias, con la notoria excepción de San Francisco Javier, y en las nuevas tierras todo el esfuerzo estaba centrado en la evangelización, sin posibilidad todavía de producir tratados o fundar nuevas órdenes. Pero los misioneros emprendían su tarea impulsados por la fuerza de todo ese espíritu religioso y místico que recibían desde la península, y los grandes santos y maestros sentían la evangelización como algo propio, y como una de las motivaciones principales de su gran celo apostólico e incluso de su producción literaria. Debe ser reseñada también la importancia del renacimiento teológico español, que puso en estos años al pensamiento universitario ibérico a la cabeza de Europa. En las aulas de Salamanca y Alcalá, por citar solo los dos centros intelectuales más destacados y conocidos, estudiaron la mayoría de los futuros grandes santos y maestros espirituales, de ahí, en parte, la hondura doctrinal y teológica que muestra la espiritualidad española de esta época. Cronológicamente, son los monjes españoles los primeros en recoger la herencia de sus hermanos europeos, tanto en el espíritu de reforma de la propia vida monástica, su principal reflejo en España es la Congregación Benedictina de Valladolid, como en el desarrollo de la corriente espiritual que hemos designado como oración metódica, que alcanzó en el siglo de oro español sus manifestaciones más granadas. García de Cisneros, 1455 a 1510, abad de Montserrat, llegado desde Valladolid en 1492 con otros 12 monjes para la reforma del gran monasterio catalán, es el principal representante de esta espiritualidad monástica renovada. Su obra principal, El Exercitatorio de la Vida Espiritual, aparecida precisamente en 1500, inauguró la larga serie de publicaciones espirituales del siglo de oro español. La doctrina de Cisneros entronca, en efecto, con la devotio moderna, y se encuadra en la oración metódica monástica, aunque con una sistematización y unos matices afectivos muy característicos. Su influjo en los futuros ejercicios espirituales de San Ignacio parece claro. El abad de Montserrat propone una serie de meditaciones divididas en 4 semanas, 3 corresponden a las 3 vías clásicas, purgativa, iluminativa y unitiva, por ese orden, y una cuarta es propia de los contemplativos. Cada meditación se inicia con la oración, Veni, Sancte Spiritas, y la triple repetición del Deus in adiutorium. Siguen 3 puntos de meditación propuestos para el día, más una oración de petición, para acabar con 3 golpes de pecho, mientras se pronuncia la jaculatoria, Deus, miserere mei, peccatoris. Este sencillo esquema esconde, en el fondo, una rica tradición bien consolidada, e inspirará otras propuestas similares de algunos de los maestros que seguirán. En la primera semana, Cisneros propone meditar sobre el pecado, la muerte y los novísimos, la pasión de Cristo y la Santísima Virgen. Recomienda expresamente permanecer el tiempo necesario en esta etapa, hasta estar bien dispuestos para pasar a la siguiente. En la segunda semana da mayor libertad, según la devoción personal,
además de sugerir, en ese momento, la preparación de una confesión contrita, propone consideraciones sobre la creación, el orden sobrenatural, la vocación religiosa, la providencia divina, los dones recibidos, la vida de Jesús y de los santos, etc. Los jerónimos son una orden monástica, inspirada en el ejemplo y los escritos de San Jerónimo, aparecida y desaparecida varias veces, pero que tuvo una importante floración en España en el Siglo de Oro. En la tercera semana, establece una serie de grados que van conduciendo a la unión con Dios y a la contemplación, insistiendo en la necesidad del recogimiento y la importancia del amor. Finalmente, en la cuarta semana, animando más aún al uso de la libertad secundando la acción divina, plantea la posibilidad de centrarse más en la humanidad de Cristo, en su divinidad, o en la unión de las dos naturalezas. En el mismo año 1500 apareció otro libro representativo de estos inicios del Siglo de Oro, Carro de dos vidas, activa y contemplativa, del sacerdote toledano Gómez García, del que apenas tenemos datos. También de ambiente monástico es el Spil de la vida religiosa, publicado en catalán en 1515 y atribuido al monje Jerónimo Miguel Comalada IV. Lo tradujo al castellano otro Jerónimo, con el título El Deseoso, por otro nombre Espejo de Religiosos, pero añadiendo una cuarta y quinta parte, Talavera de la Reina, 1533, otra edición castellana, en Burgos, en 1548, añadió todavía una sexta parte. También merecen ser citados en este grupo Juan Tritemio, más 1516, con sus libros Las tres regiones del claustro, Exhortación a los monjes, etc., y Luis Blosio, 1506 a 1566, flamenco, paje de Carlos V y luego reformador monástico en los Países Bajos, autor de Institución Espiritual, Espejo Espiritual, Espejo de los Monjes, etc. 6. La mística del recogimiento. A las reformas monásticas y la literatura espiritual consiguiente siguió pronto la de las órdenes mendicantes, empezando por los franciscanos. Todo espíritu reformista en la vida religiosa significa un deseo de regreso a los orígenes, que suele ir acompañado de mayor austeridad, insistencia en la vida de oración y de penitencia, y acentuación de los fines propios de cada orden, la predicación, en el caso de los mendicantes. Entre los mendicantes del siglo XVI en España, fue frecuente la aparición de eremitorios y recolecciones, donde los frailes reformados podían vivir de esa forma más austera y con mayor facilidad para la vida contemplativa, como apoyo a su intensa tarea apostólica. 5. Otra de las virtudes del Siglo de Oro, como de otras épocas florecientes de la historia de la espiritualidad, fue la estrecha amistad y mutuo influjo entre la mayoría de sus principales protagonistas. Si luego, en ocasiones, ha habido enfrentamientos de escuelas, ha sido, desgraciadamente, olvidando ese respeto y cariño mutuo entre los fundadores y maestros. En el caso de las primeras reformas franciscanas peninsulares, a la recolección física se unió un concepto teológico espiritual que hizo enseguida fortuna y ha dado nombre a una importante escuela, el recogimiento. Los maestros de esta corriente dependen, desde luego, de San Buenaventura y toda la rica tradición franciscana. A esos valores espirituales añadieron una particular sensibilidad ante la naturaleza como camino hacia Dios, otro tema frecuente en el Siglo de Oro, y un estilo literario fresco y atractivo, que preludia el de los grandes místicos carmelitas, que conocieron bien la mística del recogimiento y la llevaron, como tantos otros temas, a su máxima expresión. En efecto, esta tendencia se distingue de la oración metódica por su mayor atención a los aspectos más afectivos e interiores de la vida espiritual. Así, mientras la oración metódica preparó la espiritualidad jesuita, los recogidos prepararon el terreno a Santa Teresa y San Juan de la Cruz. Pero sin olvidar que estamos hablando de matices y tendencias, no de diferencias de fondo, que no existen entre estas corrientes, muy relacionadas entre sí y nunca enfrentadas entre sus principales maestros. 5. El principal representante de la mística del recogimiento es Francisco de Osuna, 1492 a 1540, predicador de Carlos V. Escribió 6 abecedarios espirituales, entre los que destaca el tercer abecedario de la vida espiritual, una de las obras clave del Siglo de Oro. Para Osuna, la mística es una ciencia de amor, y la santificación del alma es obra del amor. A su vez, el camino más corto para llegar a la perfección del amor es la oración de recogimiento. Por recogimiento entiende, primero, el desprendimiento de los sentidos,
recogimiento exterior, pero, sobre todo, la suspensión del pensamiento, de lo racional, no de la intuición propia del conocimiento místico, para que el alma se pueda absorber en Dios con predominio del amor, recogimiento interior. Hay un recogimiento activo, que el hombre puede realizar libremente, retirándose al interior de su espíritu, y otro pasivo, que es efecto de una gracia particular de Dios, que hace entrar al alma en sí misma para unirla con Él. Frutos de este género de oración son la paz, la quietud y la dulcedumbre del espíritu. Francisco de Osuna pondera ampliamente las excelencias de los llamados gustos espirituales, las consolaciones que Dios puede enviar al alma recogida en Él. Además, la oración de recogimiento tiene grados. Al principio puede el alma ayudarse de imágenes y representaciones, pero, a medida que va adelantando en esta oración, debe ir desprendiéndose de ellas. En el último grado se prescinde incluso de la consideración de la humanidad de Jesucristo, pues el alma no debe ocuparse ya más que en la divinidad. Santa Teresa y San Juan de la Cruz corregirán expresamente estas últimas ideas, y matizarán decisivamente el tema de los gustos y consolaciones. El segundo gran representante del recogimiento es Bernardino de Laredo, 1482 a 1540. Médico de profesión, y luego hermano lego franciscano, escribió La subida del monte Sión por la vía contemplativa, libro al que añadió en su segunda edición un tratado de las glorias de San José, decisivo en el crecimiento de la devoción al esposo de Santa María en la época moderna, y en una presentación más realista de su figura, aspectos que la misma Santa Teresa contribuyó a popularizar. Respecto al tratamiento general de la vida espiritual, Laredo es menos metódico y teológico que Osuna, pero también muy rico. Distingue tres partes en el camino espiritual: la destrucción de los vicios y el cultivo de las virtudes mediante el conocimiento propio y la humildad, la contemplación de los misterios de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, y la oración contemplativa, como culminación, entendida desde el predominio del amor y el recogimiento. Otros dos franciscanos de este grupo merecen ser recordados: Bernabé de Palma, 1469 a 1532, y su Camino del Espíritu, y Alonso de Madrid, K1485-1535, y el arte de servir a Dios.